Bien, hermanos, vamos a estar en la mañana de hoy en el Salmo 76. Vamos a hacer una pausa en el Sermón del Monte, en un buen momento, por cierto, dado que viene otra sección del Sermón del Monte. Y vamos a estar en el Salmo 76. Este salmo, como leímos, es un salmo que responde a una situación histórica particular que Israel vivió, y es un salmo que nos habla del conflicto espiritual que Judá vivió en un momento particular. El consenso casi unánime de los estudiosos es que este salmo fue compuesto en el momento en que Judá fue atacada por el imperio asirio, por Asiria. Así que eso nos ayuda a entender mejor de qué se trata el salmo y la situación histórica que se estaba viviendo en aquel momento. This psalm, Psalm 76, is about the historical situation that Judah, the kingdom of Judah, lives with the Assyrian Empire when they attacked Israel, when they attacked Judah. Conocemos en esa historia que Ezequías, el rey de Judá, recibió la palabra del profeta Isaías. El profeta Isaías le dijo que Judá obtendría la victoria, que el Señor pelearía por ellos. Ezequías fue al templo, oró intercediendo por el pueblo, y en una noche el ángel del Señor acabó con el ejército asirio, con 185,000 asirios. We know for that story that Hezekiah, the king, received the prophet Isaiah's prophecy. He said that the Lord will fight with the Assyrian Empire, and the Lord that night attacked the Assyrian Empire, and all the army that surrounds Israel was defeated that night. Este capítulo, entonces, esta situación que se vivió, ilustra un principio general, y es el triunfo de Dios sobre los enemigos de su pueblo. Ese es el gran principio que ilustra cómo Dios vence a los enemigos de su pueblo. Y fue compuesto, por supuesto, para que recordemos que no solamente se trató de la victoria que ocurrió en aquel momento, sino que el pueblo de Dios, aunque sea indefenso, aunque sea débil, puede esperar la victoria en medio del conflicto. This psalm was written to let us know that the people of God can expect victory in the spiritual conflict. It is important to understand that it's not just an historical account about something that happened in the past, but it's the account of we can expect as people today in the spiritual conflict we live. Este salmo tiene una característica. Está compuesto de dos tipos de personas. Unos, los mansos, si lo leyeron en el salmo. Los otros, los fuertes. Los mansos o los débiles son los creyentes. Los fuertes son sus enemigos. Así que el salmo es bien claro en cuál es la situación del creyente en este mundo y cuál es la situación de sus enemigos. Los creyentes, humanamente hablando, podemos vernos frágiles y débiles en comparación con los enemigos que tenemos que enfrentar. Y el salmo nos presenta esa realidad, no la desconoce. Esa es la realidad que nos presenta el salmo. This psalm has two kind of people. The meek, or the humble, the weak, which are the people of God, and the other people are the strong, or the enemies of God,
and the enemies of their people. One characteristic of this psalm is that God is very clear that in this world we are weak compared with our enemies, which seem stronger than us. Así que el Señor no nos oculta nada, el Señor no nos esconde nada. Él nos dice, humanamente somos débiles. No nos podemos hacer falsas expectativas. Así nos presenta el Señor. Y así nos presenta en este salmo. Pero el Señor nos va a mostrar también que Él pelea por su pueblo. Y esa es la gran diferencia. Humanamente somos débiles, pero quien pelea por nosotros es más poderoso. Es más poderoso que estos enemigos que nos rodean en este conflicto espiritual. Así que nuestra enseñanza se va a titular El Señor conoce y protege a su pueblo. Y va a constar de 3 puntos. Dios conoce a su pueblo, Dios defiende a su pueblo y Dios es alabado por su pueblo. This teaching is titled, The Lord Knows and Protects His People. And has 3 points. Number 1, God knows His people. Number 2, God defends His people. And number 3, God is praised for His people. Así que hagamos una corta oración antes de empezar. Señor, te pedimos, ayúdanos a entender tu palabra. Abre nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Te lo rogamos, oh Señor. Amén. Open our eyes, O Lord, to see the wonders of your law. We ask you in Jesus' name. Amen. Muy bien. Los versículos 1 y 2 dicen, Dios es conocido en Judá, grande es su nombre en Israel. En Salem está su tabernáculo y en Sión su morada. Lo primero que nos dice es que Dios es conocido en Judá. Y aquí ya empieza a marcar una diferencia. Porque no nos está diciendo que el Señor es conocido por todos estos enemigos, por todo este ejército asirio. Sino que los únicos que conocen al Señor es su pueblo, Judá. La palabra que aquí se traduce conocer es la misma palabra que se utiliza en Génesis 4, verso 1, cuando dice que Adán conoció a Eva y ella concibió. Es decir, se trata de la relación íntima que el Señor tiene con su pueblo. De eso es lo que nos está hablando. Entonces aquí ya se marca una distinción. Dios es conocido íntimamente por su pueblo. Hay una relación íntima entre Dios y su pueblo que Dios no tiene con sus enemigos. Dios no la tiene con sus enemigos, solo con su pueblo. We can see that this psalm says God is known in Judah. And that means that the Lord is known intimately as a husband knows his wife only by his people, not by his enemies. So that we can expect in this spiritual conflict that the Lord will help his people because he's known by his people and he knows his people. Esta es una gran diferencia y por eso podemos esperar que el Señor nos ayudará. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué esposo no protege a su esposa? A menos que sea una relación que no funcione, lo que esperamos es que el esposo proteja a su esposa. Eso es lo que podemos esperar. El Señor, el mejor esposo, va a proteger a su pueblo en este conflicto que estaba librando. El Salmo también nos dice algo más, y es que el Señor es grande. Grande es su nombre en Israel. Y al compararnos al Señor como grande nos da otra imagen. No solamente su pueblo lo conoce, sino que el Señor es más grande que su enemigo. Hermanos, esto es importante entenderlo porque a veces nosotros creemos
Nosotros vemos la grandeza del enemigo con el que nos enfrentamos. Pero lo que nos está diciendo es, el Dios con el que estamos en relación es más grande que el enemigo. ¿Usted comprende la implicación de eso? Eso marca una gran diferencia. Por supuesto, si nosotros miramos directamente en el conflicto que enfrentamos al enemigo, se ve grande. Pero el Señor no nos dice, mira así, mira así. No mirar al enemigo, mirarlo a Él. Porque Él es más grande que el enemigo. Eso marca una gran diferencia. In this psalm also says that God is great in Israel. And when he says that he is great in Israel, he means that he is greater than the Assyrian army. He is greater than the enemy. So that we can see the enemy as a big enemy, as a great enemy. But the Lord is greater than the enemy. So that we must not see the enemy in this direction, but we must see always in this direction, so that the Lord is greater than our enemy. Así que esas dos características son fundamentales en el Salmo y en el conflicto espiritual que enfrentamos. El Señor nos conoce íntimamente y el Señor es más grande que el enemigo que enfrentamos, tal como es más grande que el enemigo que Judá enfrentaba. Y nosotros, como pueblo que vive luego de la obra de la cruz, tenemos que recordar que también estamos desposados con Cristo Jesús. Y que Cristo Jesús protege y conoce íntimamente a su iglesia. El Señor conoce íntimamente a su iglesia y Él es más grande que los enemigos que la iglesia enfrenta. Así que nosotros podemos esperar como pueblo de Dios en que tal como Él conocía a Judá, en que tal como Él era más grande que el enemigo que Judá enfrentaba, Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, que ha dado la batalla por nosotros, nos conoce íntimamente y es más grande que el enemigo que enfrentamos. We live under Christ Jesus' reign, and the Lord is our husband, so that we can expect that the Lord can help us as His people against our enemies. He is greater than our spiritual enemies. He is greater than everything. He is above all rulers, above all governors. The Lord can help us as His people. En medio del conflicto espiritual que enfrentamos, nosotros no estamos solos. Tenemos que recordar que estamos en una relación con Cristo Jesús. Mire, lo primero, estoy casi seguro que una de las primeras cosas que normalmente en el conflicto espiritual tendemos a olvidar es el tipo de relación que tenemos con el Señor. Eso es lo primero que tendemos a olvidar. Podemos seguir conservando las formas religiosas, podemos seguir conservando muchos hábitos religiosos, pero olvidar el hecho de quién es aquel con quien estamos en relación. Pero tenemos que recordar que el Señor nos conoce íntimamente, conocemos íntimamente al Señor, que Él es más grande que nuestros enemigos y que por esa razón Él va a pelear a nuestro favor. In this spiritual conflict, we tend to forget that what is our relation with the Lord. One of the first things we forget is that we know the Lord intimately. The Lord knows us intimately. So that in the spiritual conflict,
we totally forget all these things, and we face great difficulties. But this psalm teaches us that the Lord knows us, and that's the reason He will fight for our cause. Hermanos, el Señor los conoce íntimamente y lo que están viviendo. Yo les hago una pregunta a los casados. ¿Cómo los conocen sus esposos y esposas? ¿Y cómo lo conocen? ¿Y cómo los conocen ustedes? ¿Íntimamente? ¿Es íntimo ese conocimiento? ¿O no lo es? Lo es. De la misma forma, el Señor nos conoce a nosotros. Y nosotros le conocemos a Él. Y es mucho más profundo. Porque el Señor llega a donde no llegamos humanamente. La unión espiritual que tenemos con Cristo es muy profunda. Así, con mucha más profundidad, el Señor conoce el conflicto que estamos viviendo. I ask a question. What is your knowledge? What is the knowledge you have of your spouse? What is the knowledge your spouse have of you? It's an intimate knowledge. In the same way, and deeper than that, the Lord knows us. That's the reason why we can expect that He knows exactly what we are living. Esa es la razón por la que podemos esperar que Él conoce lo que estamos viviendo. Él lo sabe y Él nos va a ayudar. Eso nos lleva al siguiente punto. Y es que el Señor no solamente nos conoce, sino que en el momento que nos conoce, Él se hace nuestro protector, nuestro defensor, nuestro ayudador. The Lord knows us, and that is the reason why He is now our defender, our protector. En el versículo 2 dice: en Salem está su tabernáculo. Y ese término tabernáculo describe básicamente la cueva de un león. Puede ser traducido más exactamente como la cueva, y la cueva de un león. Es decir, está presentando al Señor como el león de la tribu de Judá que protege a su pueblo, que es el protector y defensor de su pueblo. Esa es la imagen que nos está dando. In verse 2, the psalm says that in Salem or in Jerusalem is His tabernacle. Tabernacle there means cave, a lion's cave. So that the Lord is presenting here as the protector of His people. He fights for His people. Así que miren, en el Salmo, Israel son los mansos, los débiles. Y los asirios son presentados como los fuertes, que están armados con escudos, con espadas, con armas de guerra. Pero el león aparece entonces en esta figura como, el Señor aparece en esta figura como un león que pelea por su pueblo. In this psalm, Judah is the weak, they are the meek of the earth, and the Assyrian army are the strong people. But we can see that the Lord now appears as the lion that fights for His people. Esta es la idea entonces que no podemos perder en el Salmo. Hermanos, si esta idea queda grabada en sus mentes, hicimos el día. El Señor los conoce, está en una relación íntima con ustedes y por eso los defiende. Si todo el Salmo se resume en una idea, es esa. Porque los conoce, los defiende. All the psalm can be summarized in this idea. The Lord knows us, therefore
He fight for us. That's the whole idea. Esa es toda la idea del Salmo. Mis hermanos, yo sé que cuando los problemas se amontonan, podemos tender a olvidar esa idea. Pero no podemos desvincular las dos cosas, porque es lo que el salmista está haciendo. Él está diciendo, el Señor me conoce, por tanto, me protege. Las dos cosas van de la mano, íntimamente. El Señor, el esposo de la iglesia, es león, que lucha por su pueblo. Ahora, esta fue una verdad que Judá tuvo que recordar siendo amenazado por Asiria. Recordemos que Asiria, como ejército, fue el ejército más terrible que jamás existió. Los métodos de tortura que los asirios aplicaron no tienen igual en la historia de la humanidad. Fueron los más terribles. Y además Asiria practicaba la guerra psicológica. ¿Cuál era la guerra psicológica? Ellos comenzaban a lanzar, a proclamar y a decir, ustedes no nos van a poder vencer. Y entonces ellos desmoralizaban primero a la tropa enemiga para luego atacarla con más facilidad. Miren, hay un ejemplo, Segunda de Reyes 18, verso 35. Decía el general asirio, Rabsaces, ¿quiénes de entre todos los dioses de estas tierras han librado su tierra de mi mano, para que el Señor libre a Jerusalén de mi mano? Humanamente tenía razón. ¿Qué ejércitos había resistido a Siria? Ninguno. Y Judá lo sabía. Con esas palabras, él los estaba desmoralizando. Y en términos de estrategia militar se sabe que si tú logras desmoralizar a la tropa enemiga, ya ganaste. Que el primer principio en la vida militar es el ánimo de la tropa. El ánimo de la tropa. Ya los venciste. We can see how the Assyrian army was the most extreme, the most brutal empire of the ancient ages. They practiced a lot of methods in war so that any other empire applied the same methods. One of these methods are the psychological war. They discourage another army with big words, remembering that they were not defeated by any other empire, as the general of Assyrian army says to Judah. That's in 2 Kings chapter 18 verse 35. Sí, ellos no podían ser vencidos humanamente, pero el Señor sí podía vencerlos. Entonces, Ezequías, el rey, oró y clamó al Señor por la liberación de Judá. Y el Señor, aquí en un sentido figurado, Ezequías entró al templo, oró al Señor, el león salió de su cueva y fue a pelear por su pueblo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo peleó el Señor? Dice el pasaje que el ángel del Señor salió y destruyó a 185,000 asirios en una noche. Y tras de eso, cuando el rey de Asiria escapó junto con su hijo, el Señor en el propio templo de ellos, en el templo de su ídolo, allá los acabó. El Señor, el ángel del Señor, Cristo antes de encarnar, peleó por su pueblo y venció al ejército asirio. The Lord fought for his people. The angel of the Lord judged the Assyrian army, and 185,000 Assyrians were defeated that night. And the king of Assyria and his son were defeated in the Assyrian temple. Así que en toda esta historia nosotros vemos
el poder del Señor desplegándose en favor de su pueblo. Y por eso dice el verso 7, solo tú has de ser temido. ¿Y quién podrá estar en pie en tu presencia en el momento de tu ira? Yo quisiera que respondan esa pregunta ustedes en sus mentes. ¿Quién podrá estar delante de la presencia del Señor en el momento de su ira? Cuando el Señor se levanta a pelear por su pueblo. La respuesta es nadie. Nadie. La victoria fue tan contundente que dice el Salmo que la tierra reposó del mal después de aquella batalla. Que todo fue paz. Que la tierra se calmó. Voy a contar una historia, algo que ocurrió en la historia real, la historia humana, y ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, el ejército de Hitler, en un momento avanzó para tomar Rusia, y avanzó para tomar la ciudad de Leningrado. Hitler comenzó a dar arengas bravuconas, de la misma manera como lo leen en la Biblia con Rabsaces, proclamando que él iba a tomar Rusia, que Rusia iba a caer en sus manos. Pero los cristianos de Leningrado empezaron a orar. ¿Y qué ocurrió? Cayó el invierno ruso antes de tiempo. El invierno que estaba programado para llegar unos días después, cayó antes de tiempo. De manera que Hitler no pudo tomar Rusia. Fue imposible, cayó un invierno tan fuerte que todo el ejército alemán fue detenido. Por supuesto, si usted busca la historia en Google, usted va a encontrar que fue por causa del invierno que Hitler no pudo tomar Rusia. Pero la parte que no le va a decir Google es qué pasó detrás de eso. Y es que los cristianos oraron y Hitler no pudo tomar Rusia. El Señor peleó la batalla por su pueblo y Hitler no pudo conquistar Rusia. One example from history is in the World War II, when Hitler tried to defeat the Russians. He went with his armies to take Leningrad. I don't know how to say that in English exactly. Leningrad city, and the Christians there started to pray. They began to pray, and suddenly the Russian winter that was forecasted for some days after suddenly came in that same hour, and the German army was impossible to advance to take Russia. So that we can see that example how the Lord fought for his people, even in the real history. Well, the Bible history is real history too, but in our modern times. Mis hermanos, tenemos un Señor que pelea por su pueblo. Y la buena noticia para nosotros que vivimos muchos años después de lo que pasó con Judá y con Asiria, es que nosotros sabemos que el Señor ya peleó la batalla definitiva por su pueblo. Y que por esa razón nosotros podemos seguir esperando más victorias del Señor a favor de los suyos. Y estoy hablando de la batalla de la cruz. La cruz, hermanos, en un sentido fue una batalla. Fue una batalla donde el Señor, dice en Colosenses 2, verso 15, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. El Señor en la cruz derrotó al enemigo, juzgó nuestros pecados y venció al mundo. El Señor dio en la cruz la batalla decisiva por nosotros. Así que cuando nosotros veamos nuestros propios conflictos en nuestra vida, con el pecado de mi familia, con el pecado del vecino,
cuando veamos la dificultad en la tentación, nosotros podemos estar seguros que el Señor dio la batalla definitiva una vez y que en cualquier cosa que estemos viviendo, el Señor volverá a luchar en favor de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra un enemigo vencido. La cruz es victoria. La cruz es victoria. La victoria de Cristo sobre el enemigo, sobre el pecado, sobre el mundo. Cuando nosotros enfrentamos conflicto en nuestra vida, estamos enfrentando un enemigo que ya fue vencido. Enemigos que ya fueron vencidos en la cruz. De eso es lo que se trata el pasaje de Colosenses que cité. We have good news, and we live 1,000 years ago after the Judah and Assyria conflict, but we know that the definite war for us as the people of God was the war of the cross. The cross, in one sense, is victory. The victory of the Lord against our enemies, against the devil, against our sins, against the world. So that we can expect that in our present conflict, the Lord will help us. And we have this advantage, that we are facing defeated enemies. Enemies that were defeated on the cross. They don't have all the power and the strength to overcome us, because in fact the Lord defeated all these enemies for us. Así que vivimos conflictos, dificultades a causa de nuestra carne, de los ataques del maligno, de la vanagloria del mundo. Buenas noticias. Peleamos contra un enemigo vencido. Y podemos esperar la victoria de parte del Señor. Podemos esperar la victoria de parte de Él. Y este salmo también nos lleva a anticipar algo. Hermanos, nosotros no solamente vivimos viendo a enemigos que ya fueron vencidos, sino que conocemos lo que va a pasar al final. Y es que estos enemigos van a ser definitivamente derrotados cuando Cristo regrese. Si nosotros conocemos que al final de cuentas, ni el maligno, ni la corrupción del pecado, ni el mundo van a prosperar. Porque cuando el Señor regrese, Él juzgará al maligno, a sus huestes y a todos aquellos que no creyeron el Evangelio, a todos aquellos que no se arrepintieron y vinieron a Cristo, que en un abrir y cerrar de ojos, esta vieja creación va a dar lugar a una nueva creación. De manera que, hermanos, nosotros no solo sabemos que el enemigo fue vencido, que los enemigos fueron vencidos. Nosotros sabemos que van a ser derrotados definitivamente. Así que, conociendo esas dos cosas, la pregunta es, ¿no podemos confiar en el Señor para que nos ayude en nuestras batallas de hoy? Sabiendo que es un enemigo que fue derrotado y que va a ser definitivamente derrotado. Podemos confiar en que Él va a dar nuestras batallas de hoy. We have not just the information about the work of the cross, where we also know that the Lord will come again to defeat Satan, his demons, to overcome the world and sin, so that we know what is the end of those enemies. For that reason, we can expect the Lord will help us in our present conflict, and we can expect that we can overcome with the Lord all the spiritual conflict we are facing now. Hermanos, este salmo nos da confianza. No se desanimen, no desfallezcan. Así como el Señor, un día, una noche bastó
para acabar con el ejército asirio en una noche. Él va a terminar el día que venga como ladrón en la noche, a terminar con todo el conflicto de la creación. Pero Él también en una noche puede acabar con el conflicto que estamos viviendo. No nos desanimemos. No nos desanimemos. Mis hermanos, pasemos entonces al último punto. Y es: Dios es alabado por su iglesia. The last point is God is praised for His church. La última idea del Salmo es cuál es la respuesta que el Señor espera de los suyos. Si nosotros ya sabemos que Él nos conoce íntimamente y que Él nos protege y que Él ha peleado la batalla definitiva por nosotros y que el enemigo es un enemigo derrotado, ¿cómo debemos responder nosotros? Esa es la pregunta. Dice el verso 11: hagan votos ustedes al Señor su Dios y cúmplanlos. Todos los que están alrededor de Él traigan presentes al que debe ser temido. ¿Cuál es la idea aquí? La idea es que los israelitas debían ofrecer votos al Señor por haber sido librados de los asirios. ¿Qué significa votos aquí? Votos significa que debían entregar sus vidas a Dios en gratitud. Eso es lo que se refiere. Debían entregar sus vidas a Dios en gratitud. Debían presentarse delante del Señor por su gran victoria y ofrecerle su vida a Él. Y de la misma manera la Escritura nos dice a nosotros, en Romanos 12, versos 1 al 2, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Cuál es la respuesta que nosotros debemos dar al Señor por su victoria? Por la victoria que esperamos en el día de su venida. Mientras atravesamos nuestros conflictos, una vida de agradecimiento y de obediencia. Eso es lo que Él espera de nosotros. We can see that the Lord expects from Israel to be praised. To be praised for His mercy, to be praised because He fought for them. And in the same way, we must come to the Lord, praising Him and giving our lives in a new obedience to Him, so that a life of obedience is the praising we can give to the Lord because all His mercies toward us. Hermanos, yo quiero que tengan en cuenta algo que el Salmo nos está diciendo. En medio del conflicto, el llamado de Dios a nosotros no es a tener miedo. El miedo es humano, sí, uno lo experimenta. Pero Él nos llama a superarlo. Lo que Él nos pide es que encomendemos a Él todo afán, toda preocupación y nos preocupemos por responder en obediencia. Nuestra preocupación no debe ser cuán grande es el enemigo. Ya vimos que delante del Señor no es tan grande. Nuestra preocupación no debe ser tampoco tratar de resolverlo en nuestras fuerzas. Nuestra preocupación debe ser vivir agradecidos, en obediencia, esperando que Él librará nuestros conflictos, que Él nos ayudará en nuestra batalla espiritual en este mundo. In this passage, we can see that the Lord is saying us, please don't be afraid. We don't
we must not to be afraid of our enemies, because the Lord is greater than our enemies. The Lord is greater and He can defeat our enemy in every circumstance. But the Lord asks to us that we must trust in Him, praise Him, and obey Him. That all the things we must do. We must be worried about to answer in obedience to His mercies. Ustedes se dan cuenta que a veces nosotros tenemos los papeles invertidos. A veces nuestra preocupación es cómo supero la situación en mis fuerzas y me preocupo poco por lo que Él realmente me está pidiendo, que es obedecerlo y andar en sus caminos. El Señor nos dice, por el contrario, preocúpate por andar en mis caminos, por andar en obediencia, y yo me encargo de los enemigos de tu alma. Eso es lo que Él nos dice. Hermanos, que el Señor nos ayude a entender a cada uno de nosotros en el conflicto particular que cada uno está viviendo, cómo quiere que respondamos en gratitud a Él. Que Él nos ayude a entender eso. I ask the Lord that He can help us to understand in what are the particular ways that every one of us must answer with gratitude to Him in a new obedience. Because sometimes we have flipped our situation. We are more worried about how to defeat the enemies in this spiritual conflict by ourselves. But the Lord says, I am aware of your conflict, so please obey and walk in my ways.